Bueno, el tema que vamos a analizar el día de hoy es un tema que ya hemos escuchado mucho, que ya han trabajado incluso en alguna otra materia. Pero en la parte de mandatarios, recuerden que pues vinculamos con la parte de los artículos, nos adentramos un poco más a la información que representan estos temas que son muy comunes en el área aduanera y de los que ya hemos escuchado hablar, incluso hemos hablado y desarrollado actividades con ellos. Vamos a hablar de los regímenes aduaneros. Primero que nada, tenemos que identificar y conocer las diferentes operaciones aduaneras que existen, ¿sí? Y de las cuales los regímenes aduaneros tienden a formar parte de alguna de ellas. Dentro de las operaciones ordinarias tenemos la importación, la exportación y el tránsito de mercancías. Dentro de las operaciones accesorias tenemos la reimportación o la reexportación. Tenemos los servicios aduaneros, que es transbordo, cabotaje, bultos postales, courier, y actividades aduaneras, como la declaración, el reconocimiento, la liquidación, el pago y el retiro. En estas operaciones aduaneras, obviamente tenemos que tener noción de lo que es un régimen aduanero, para saber cuál va a ser utilizado para la importación, para la exportación, para el tránsito. Si se va a reimportar, también tiene que establecerse un régimen aduanero, tiene que establecerse también en la reexportación. En los casos de los servicios aduaneros, bueno, también determinar cuáles van a ser los utilizados para complementar el proceso de la operación que estemos realizando. Entonces, hablar de regímenes aduaneros es hablar no solo de la razón por la que una mercancía va a ingresar a un país o va a salir de un país, sino también es escudriñar la parte legal y todos los elementos que lo conforman. Bien, como les he comentado, los regímenes aduaneros, pues es precisamente eso, las razones por las cuales una mercancía va a ingresar a un país, para su consumo final, para estar por una estancia breve, para sufrir modificaciones, ¿sí? O por el simple hecho de transitar o tener que pasar por un punto hasta llegar a su destino final. Entonces, esa es prácticamente la definición de los regímenes aduaneros. Ahora bien, ¿cuántos regímenes aduaneros tenemos? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía SAT, obviamente, pues identifica regímenes definitivos, tanto a la importación como a la exportación, regímenes temporales, tanto a la importación como a la exportación, depósito fiscal, tránsito, tanto interno como internacional, elaboración y transformación o reparación en recinto fiscalizado y recintos fiscalizados estratégicos. Aquí notamos puntos que tenemos que diferenciar. De entrada, ¿por qué temporales? ¿Por qué definitivos? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un depósito fiscal y un recinto fiscalizado estratégico? ¿Cuándo hablamos de un tránsito interno? ¿Cuándo hablamos de un tránsito internacional? ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos por los cuales se puede considerar que una mercancía va a ser transformada en el país, pero no se va a quedar en ella? Tendrá que regresar al extranjero. Y esos son los puntos que iremos analizando durante el análisis de este tema de regímenes aduaneros. Basándonos en la parte legal, el artículo 90 de la ley aduanera nos dice que las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo podrán ser destinadas a algunos de los regímenes aduaneros, ¿sí? Es decir, que toda mercancía que vaya a entrar a México, ¿sí? O que vaya a salir de México, tiene que indicar la razón por la que entra y la razón por la que sale. Marca aquí la parte de los regímenes que les mencionaba antes, ¿sí? En ese orden: definitivos, temporales, tránsito, elaboración, recinto fiscalizado y depósito fiscal. Bien, cuando hablamos de la importación definitiva, que es uno de los primeros regímenes aduaneros, nos basamos en el artículo 96, de igual forma, de la ley aduanera. En esta se entiende por régimen de importación definitivo la entrada de mercancía de procedencia extranjera
para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Se considera régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia extranjera, ¿sí?, que se va a quedar en el país bajo el concepto de término o tiempo ilimitado. Cuando hablamos de tiempo ilimitado, prácticamente estamos hablando que la mercancía ya se va a quedar para consumo en el país. Entonces, es muy difícil que una mercancía ingrese por tiempo ilimitado, estamos hablando de años, y se vuelva a ir sin ser utilizada, sin ser tocada. No, prácticamente estamos hablando de mercancía que va a ser de algún modo consumida en el país. Quienes importen bajo este régimen están obligados al pago de impuestos al comercio exterior y, en su caso, cuotas compensatorias o medidas de transición, así como el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de RRNA. Es decir, como es una mercancía que va a entrar para consumo, para ser comercializada, que va a haber un uso de las mismas, pues obviamente hay que pagar impuestos, hay que pagar cuotas compensatorias si estas causan, y hay que cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, así en el caso de productos mexicanos con las normas oficiales mexicanas y con todo aquello que se requiera para que la mercancía pueda ingresar al país. Por otro lado, tenemos el artículo 97. Habla de la realizada la importación definitiva de las mercancías, se podrá retornar al extranjero sin el pago del impuesto general de exportación dentro del plazo máximo de 3 meses contados a partir del día siguiente a aquel en el que se hubiera realizado el despacho para su importación definitiva, o de 6 meses en el caso de maquinaria y equipo, siempre que se compruebe a las autoridades aduaneras que resultaron defectuosas o de especificaciones distintas a las convenidas. Es decir, que se puede dar el caso que una mercancía entre de modo definitivo, pero resulta que por algún inconveniente no se pudo consumir, no se pudo utilizar o requiere de un cambio por defectos o daños. Entonces se puede reexpedir esa mercancía, ¿sí?, para que salga nuevamente del país sin tener que pagar obviamente los costos de exportación en materia de impuestos. El retorno tendrá por objeto la sustitución de las mercancías por otras de la misma clase que subsanen la situación mencionada. Las mercancías sustitutas deberán llegar al país en un plazo de 6 meses contados desde el retorno de las sustituidas, y solo pagarán la diferencia cuando causen un impuesto general de importación mayor que el de las retornadas. Es decir, las mercancías que entraron en primera vez ya pagaron impuestos, pero al momento de entrar las mercancías que sustituyen, existe alguna modificación, es decir, el tipo de cambio o cualquier otra situación que modifique el valor de las mercancías, únicamente pagará la diferencia que existe entre lo que se pagó y lo que cuesta ahora, para que no haya ningún inconveniente, ¿sale? Se podrá autorizar el retorno de las mercancías importadas en casos excepcionalmente similares a los previstos o la prórroga de los plazos que esta disposición establece, cuando existan causas debidamente justificadas. Recuerden que todo aquello que se puede probar ante la ley puede tener una solución a favor. Entonces, si está dentro del marco, dentro de los parámetros legales, se puede llevar a cabo sin ningún inconveniente.